¿Es posible vivir de YouTube y de crear contenido? Hoy viene mi amigo Francisco, que tiene un canal que se llama Un Mundo Inmenso, donde explica geografía de una manera muy entretenida. Muchas gracias. No sos tan entrevistado, No soy tan entrevistado, no, es cierto. lo cual es un privilegio, y tampoco creo que mucha gente, te conoce más gente de la que entiende quién sos, o conoce lo que haces. Pues sí, el producto lo conocen mucho más que a mí, seguro. Sí. Fran hizo este canal Un Mundo Inmenso, que es un canalazo, que recomiendo que lo vayan a ver, no ahora, sino que cuando termine nuestra charla, que está catalogado por YouTube como un canal de educación. Sí, eso dicen. Pero en realidad es un canal de curiosidad, diría yo, ¿no? Una curiosidad sobre la geografía, y me parece que tiene una característica muy hermosa, que yo se la siento a mi mamá y a mi abuela, y intento ser heredero de esa tradición, que es una gran narración, una gran forma de contar. Bueno, gracias. Me voy a esconder, vengo en un rato, cuando termines. No, porque creo que de alguna manera vos sos el guionista, ¿no? Hay un equipo, 3 personas, ahora conté un poco más de cómo llegaron al canal, pero está muy bien contado. O sea, está de alguna manera, es como, yo me pasa siempre que lo pongo o en auriculares, o cuando voy a entrenar, o cuando ando en bici o lo que sea, Sí. y estoy como, me vas metiendo en algún lugar. Yo muchas veces los escucho inclusive sin verlo. Mirá. O sea, hay mucha data visual que obviamente que cambia la experiencia, pero a veces cuando digo, che, quiero escuchar algo de otra cosa, sobre todo los que son más argentinos, tipo provincia de Buenos Aires, no sé qué, digo, bueno, lo pongo en audio. Bueno, gracias. Sí, me lo dice mi cuñada, me dice eso, que ella se dedica a la educación y me dice, ¿cómo hacés, Fran, para eso? Para cómo hilás, contar la historia y qué sé yo, que siempre cierra. Me dice un poco eso y bueno, hay una búsqueda, hay algo que sale porque sale, pero sí es eso. Para quienes no lo conocen, es un canal digamos, de geografía, le llamamos un poco geografía recreativa, que así hay un blog español, Fronteras Blog, que se autocataloga, que nosotros muchas temáticas son parecidas, y dice que es de geografía recreativa, ¿no? Hay muchas curiosidades de islas perdidas en medio del océano, de pueblos a las 5.000 metros de altura, como nace un poco por esa, con ese apetito, de alguna manera, y bueno, fuimos ampliando obviamente, ya estamos hace varios años, pero un poco las curiosidades geográficas fueron lo que motivó un poco al canal. ¿Cómo es vivir de YouTube? Sería como el título de esta charla, ¿no? Pienso como algo que cruza. Vaya, tiene otras variables, Sí. pero hay una central, que es que vos sos parte de una nueva economía que nace a partir de hace 20 años, porque YouTube cumplió 20 años. Sí. Y en estos 20 años, te diría que más los últimos 5, exageradamente, desde la pandemia, desde COVID para acá, de 2020 para acá, Sí. se exagera la creación de una economía de creadores en YouTube y en otras plataformas o redes sociales, que es un montón de gente que vive de hacer contenido en redes sociales. Sí. Vos venís del periodismo tradicional y hoy vivís de YouTube. Sí, a priori no fue una búsqueda cuando empezamos el canal, si bien sí existía esa diferencia, YouTube tiene algo distinto a las demás plataformas, redes sociales. Tal vez para nosotros es medio obvio porque vos estás en este mundillo, pero tal vez mucha gente no lo sabe, que es que YouTube le paga a sus creadores y como que premia un poco a los que les va bien y les paga para que puedan dedicarse a eso y que no estén necesariamente buscando sponsor, viendo a canje como otras redes sociales, que no les paga a los que producen ahí, por eso está mucho más lleno de publicidades dentro de los contenidos. Y bueno, la idea surgió, ahora sí que te cuento un poco cómo nació el canal, pero cuando surgió, como el objetivo de mínima que nos habíamos puesto era, como sabíamos que YouTube eso pagaba, esto era 2018, digo, bueno, alcancemos la barrera de monetización, ¿no? Que si no me equivoco era llegar a 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción. Sí. Que es una bocha, o sea, como a priori vas a arrancar y bueno, es re difícil llegar a eso. Y como bueno, como el objetivo de mínima es, bueno, en algún momento desbloquear eso. Al principio nos costó, no nos veía nadie, después tuvimos ahí un golpecito de suerte, un empujón, que fue con la serie Chernobyl, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Y sacamos habíamos sacado de casualidad un video sobre Chernobyl, la gente vio el video y quiso buscar más y ahí fue como nuestro empujoncito, y ahí crecimos. Bueno, después con la pandemia tuvimos otro empujón, y sí, la verdad que primero era poca plata, después empezamos a ganar un poco más, y bueno, los 3 que somos en el equipo lo fuimos priorizando, hacemos otras cosas por afuera, pero sí, nuestros principales ingresos vienen de ahí. O sea, se puede vivir de YouTube. Es muy difícil. Pero sí, nosotros lo hacemos, pero es como que le preguntes, no me quiero comparar, pero un músico que tiene una banda que le fue bien, ¿se puede vivir de la música?
Bueno, sí, se puede vivir de la música, pero digo, no es que hay miles o no sé cuántos o millones de youtubers viviendo eso en Argentina. Y es difícil, es chiquito el... Se lo escuché una vez a Diego Leuco que decía que Argentina es el país con más creators o influencers per cápita. Algo así como un palo 600 de personas que tienen más de 10.000 seguidores en alguna red social y viven o monetizan de alguna manera ese contenido. Sí, no tengo el dato, pero hay algo de eso. Yo lo veo mucho por esto que estamos hace bastante con el canal. Yo conozco varios youtubers de otros lugares de América Latina y en Argentina tenemos una comunidad súper grande haciendo muchas cosas que están buenas y exportando un montón. Nosotros desde que empezamos nos habíamos propuesto, bueno, vamos a un canal desde Argentina, pero que nos puedan mirar de toda Latinoamérica, España, o sea, es como para todo el mundo hispanohablante el contenido que hacemos, entonces siempre desde el vamos, los ejemplos siempre fueron muy latinoamericanos, siempre como la búsqueda fue un poco esa, porque bueno, el nicho al que apuntamos era un poco ese, y creo que hay muchos que fueron a lo mismo, y entonces sí, en Argentina hay... no sé por qué, después si querés podemos trazar hipótesis, pero Sí. hay un montón de creación de contenido en YouTube y en otras redes en Argentina. Sí, creo que hay una cosa vinculada a la industria cultural de la Argentina. La Argentina es potencia cultural o soft power, como dice la literatura de las relaciones internacionales. Sí, Es un país que históricamente ha tenido presencia en la región, creo que sobre representando o de alguna manera por sobre lo que su tamaño poblacional o lo que debería ser. Tenemos Soda Stereo, pienso, o sea, bandas súper sí. super latinas, pero que son argentinas, o pienso Duki, Nicki Nicole, ahora que son fenómenos bizarrap internacionales o del mundo habla hispana que en realidad nacen con esa potencia. Me da la sensación de que algo de la industria cultural, nuestro cine y nuestra vocación del audiovisual, nuestra tele, debe haber influido en ese paso a YouTube. Voy a tirar hasta una tesis más, que A puede ver, ser más bizarra, pero la influencia judía con los medios. con los medios y Sí. me parece con la creación de contenido, que históricamente es así. Yo fui justo en una escuela técnica de medios judía, que es la ORT, Claro. y que tiene un cierto, me parece, una cierta potencia cultural eso. Me cierra la hipótesis, pero sí, es cierto. Como que en un montón de cuestiones, se ha dicho mucho esto, pero en un montón de cuestiones individuales los argentinos estamos medio como sobre representados. El Papa, Messi, ¿viste? La típica historia de ese lado, pero hoy tenemos menos población que Colombia y en un montón de cuestiones culturales. Bueno, justo Colombia con la música también tiene mucha potencia, pero... como en muchas cuestiones individuales, los argentinos estamos súper representados en el mundo. Entonces, esa es una buena aproximación. Me Sí. parece que hay algo de lo que pasa ahí. Inclusive siendo que nos paga menos YouTube a los argentinos, porque Argentina está peor, y le paga mejor a otros países. O sea, uno podría esperar que inclusive en los países donde hay Sí, un mejor CPM o pues, se pague mejor la view, sí. la visita, habría más creadores. No necesariamente es así. Sí, pero tenés el efecto contrario. Esto, bueno, de vuelta, para quien no está en el mundillo, YouTube te paga por las publicidades que muestran tus videos, ¿no? Principalmente. Entonces, pero no te paga igual cada vista. Entonces, una vista en Argentina te paga X y una vista de Estados Unidos te paga 10 veces más. Y bueno, en el medio hay de todo. Y entonces, sí, dentro de Latinoamérica somos de los que peor pagan. El click de Argentina es de los que peor paga. Pero bueno, eso tal vez, si bien puede ser contraproducente desde ese lado, puede favorecer porque al creador argentino dice, no, bueno, yo tengo que apuntar a toda Latinoamérica para que me vean de todos lados, pues si me Claro. ven solo Argentina, quedo pagando. Entonces sí, me acuerdo que me ha pasado con algunos creadores que tienen contenido muy, muy argentino, que nada, que la tienen que remar un poco más porque me acuerdo de hablar, una vez hicimos una colaboración con Pablo Molinari, que su contenido que está re bueno, es divertido y demás, pero su contenido es mucho más argentino. Y dice, sí, cuando hago cosas más que no son tan argentinas, me ven menos. Y cuando hago cosas argentinas me ven más, pero claro, me paga menos porque el CPM de Argentina paga menos. Bueno, es esa contradicción. Entonces, los que podemos aspirar a un contenido más regional, bueno, nos favorece un poco. El otro día fuimos a un evento de YouTube y estaba una persona del equipo de Cookie Pomar. Explica, vos te debes acordar mejor que yo, lo que significa Cookie Pomar y lo que hizo el demente ese y toda la estructura que construyó para pensar la creación de contenido. Porque es como el canal de YouTube más grande de Argentina.
Sí, el reino infantil. El reino infantil. Y creo que en segmento infantil debe ser el top 1 global. Anda por ahí, no me acuerdo exactamente, pero anda por ahí. Sí, es una discográfica que hay detrás, tiene cientos de empleados, si no me equivoco. Sí, es un monstruo. Detrás de la vaca Lola y ¿cómo se llama? Y Bartolito, que los padres lo deben conocer de hijos chicos. Pero sí, es un monstruo con miles de millones de reproducciones. Sí, es increíble. La escuchaba el otro día en la charla y decía, wow, se puede construir una industria atrás de eso, y creo que cada vez más vamos a ver youtubers, que es algo que se está viendo en Estados Unidos, ¿no? Youtubers yendo a Hollywood, y un poco lo decía el otro día de Neil Monahan, creo que es el CEO de YouTube, que decía algo así como, YouTube es la cultura startup de un montón de creadores que después van a hacer sus grandes producciones al mundo o a la industria más grande, entendido como Hollywood, ¿no? Sí, nunca fue nuestro modelo. Nosotros somos 3 en el equipo. Con Diego y con Anto siempre quisimos como conservarnos como nosotros 3, porque también pasa algo a veces, que si está bien, si tenés apetito de crecer, capaz te puede ir bien o no, pero a veces dejas de hacer lo que te gusta. Porque si yo tuviera que dejar de hacer, no sé, si contratar un equipo más grande de gente que investigue los temas, que haga los guiones, yo hago los guiones dentro del canal. Dejaría de hacer lo que me gusta, que es investigar los temas, aprender de geografía y tratar de transmitirlo. Me acuerdo que una vez nos encontramos también en un evento de YouTube con unos chicos que tenían unos canales sobre todos temas militares, que pasa súper abajo del radar, y los pibes tenían como 10 canales de todos temas militares. Y si querés, ahora está un poquito más de moda, pero hace unos años era como súper como a contracorriente. A los pibes les iba bárbaro, pero tenían un ejército tal vez de guionistas, diseñadores, todo, y era como una producción en serie. Y los pibes ya no hacían eso, o sea, era más como gestionar una empresa. Bueno, a nosotros tal vez nos gusta más hacer videos, a los 3 en lo que nos toca, y no tener que gestionar una empresa. Un poco, por eso siempre mantuvimos un poco ese espíritu. Sí, nosotros charlamos mucho sobre nuestros hábitos de consumo. De hecho, Sí. creo que nos fuimos haciendo muy amigos, y charlando mucho de contenido. Lo que a mí me pasa con YouTube, que es mi red social preferida, obviamente la red social en la que más tiempo paso, pero es que vos podés entrar y ver una PPT de un chabón, que de hecho me ha pasado. Pablito, un amigo que tiene un canal que habla de política internacional, y es una PPT. Y el chabón habla en voz en off arriba de una PPT. Dice, ¿qué está pasando entre Irán y Israel? Y habla re manso el chabón. Sí. Y 1 hora te comiste una PPT. Yo obviamente veo mucho contenido en 1.5 o en 2. Sí, yo también. Soy culpable. O sea, debo consumir 5 horas de contenido de YouTube por día, que en 2 horas y media. O sea, Sí. 2 horas y media debo tener de YouTube encima, en el lomo. El otro día desbloqueé una nueva, uno de los discursos de Milei, está hablando muy despacio, lo puse en Sí. punto 3. Sí, sí. Yo Sí. curto mucho el Llegué al 3X punto hasta 3. llegar a las partes relevantes. Sí, llegué al punto 3 porque necesitaba escucharlo rápido, me concentré y lo escuché, sí, pero un Sí, exceso. es una locura. Un exceso. Pero ves mucho de un universo para mí que se abrió. Esa parte de la promesa a mí me gusta, que la siento cumplida. Medio enciclopedista, medio como la promesa de la WWE original, Sí, 1991, sí, el señor Tim. sí. Esta cosa como de, che, que esté el conocimiento al acceso de todos. Entonces, yo hago mucho buscar en el buscador, ahora obviamente en ChatGPT o en las IAs, pero hago mucho también lo de buscar en el search de TikTok, pero sobre todo buscar en el search de YouTube, lo que sea en el search de YouTube, Sí. y siempre hay algo interesante. Siempre hay algo interesante y siempre hay un creador, obviamente que no se encuentra tan fácil, hay que hacer un trabajo de orfebrería a veces, pero llegás a cosas flasheras. No, está buenísimo, sí. De todo el cómo hacer tal cosa, cómo cambiar la luz del auto. Yo soy un desastre con el auto y puede cambiar la luz se me ha quemado el foquito, lo puede cambiar. Sí, en eso YouTube, yo también soy fan de YouTube, consumo de todo, no tanto esas cosas, sino más eso. Cuando estoy andando en la bici, me pongo una entrevista, llego a casa, almuerzo, me pongo un video, algo más que pueda ver. Sí, a mí me encanta la plataforma. Yo en lo personal soy un gordo de televisión, o sea, siempre me gustó la tele, o sea, siempre me gustó consumir la tele, pero bueno, la ventaja que tiene YouTube es eso, como tenés mucho más para elegir, que a veces es inagotable, y en mi cosito de ver más tarde tengo de todo, que nunca voy a llegar a terminarlo, pero eso te permite ver un poco, cortás, seguís más tarde y Sí, lo sí. pones más rápido, no sé, no tenés publicidades, Te da o un- sea, a mí Te da un acceso total. Yo soy un gordo anti-tele, sería en mi Claro, caso, ¿no? O sí. sea, yo nunca curtí ese vínculo de me vas a poner una publicidad, de Sí. que me tengo que quedar ahí. Entonces, para mí YouTube me devolvió ese poder a mí, que es,
lo pineo en mi lista a ver más tarde, tengo 500 videos en ver más tarde, tengo podcast, tengo cosas más visuales, cosas para ver en la tele, cosas como entretenimiento, cosas para correr o para entrenar, y tengo piñado un montón y me da mucha libertad eso, la velocidad, me subo arriba de tal vez la moto que yo tengo headset con Bluetooth y puedo ir escuchando algo mientras voy yendo a algún lado. Sí. Me dio una libertad que para mí es infinita. Pienso un segundo, mientras me gustaría después que pienses o en 10 videos que viste últimos que puedan ser interesantes recomendar o en 10 canales o Sí. X canales, no 10. Cuando vos vas a los rankings de qué quieren hacer los jóvenes de 16 a 20 años, la inmensa mayoría de los países de la región gana o lidera creator, youtuber, influencer, famoso. Sí. En distintos formatos. Argentina no es la excepción. Hay toda una generación que ve a la creación de contenido como una forma de vivir, lo cual es bastante particular. Si uno lo piensa, es como vivir del entretenimiento. Hace 100 años sería como que toda una generación quiere ser actor de teatro o actriz de teatro, o cantante de ópera, o actor o actriz de cine. Tal vez eso pasaba en ese momento, no lo sé. O como en mi generación queríamos ser futbolistas, todos. Sí, claro. Supongo que eso, algunas cosas de esas debe seguir pasando. Piloto de auto por Colapinto. Sí. ¿Qué pensás de esa vocación y si eso se puede terminar transformando en una potencia grande? Yo pienso que la industria cultural de la Argentina puede ser una industria que de verdad le aporte al mundo. Esta idea de venderle enlatados pergolinescos 4 cabezas al mundo, o venderle los programas de Cris Morena a Reway, o a Rusia, o Natalia Oreiro, digo. ¿Te parece que algo de eso pasa? ¿Qué te genera eso? Sí, puede ser. Puede ser. Dudo que las energías del país tengan que estar puestas ahí. Las energías del país tienen que estar puestas en otro lado. Que pueda pasar, que pueda sumar, me parece buenísimo. A mí no me gusta pensar la cultura como un producto para vender. Me gusta pensarla, sobre todo como país. Tal vez nuestro producto sí, pero la cultura de un país es más lo que hace a la esencia del país, lo que hace que el país esté bueno, que hace que seamos lo que somos. Pero no me parece que lo tengamos que pensar en términos mercantilistas. No sé, esto de Corea pensó su industria del K-pop para vender y con eso tiene tantos miles de millones por año. A mí no me gusta eso, porque no todo es la guita cuando pensamos un país. Pero bueno, esa es mi visión. Está bueno que si hay pibes que quieren dedicarse a eso, que lo hagan porque les gusta y porque el día de mañana pueden tener su rédito económico, está buenísimo. Pero bueno, termina siendo un laburo. Qué sé yo, también hay mucha búsqueda de fama, esto excede a la cuestión, tal vez, redes sociales. Nunca fue mi apetito, ponele, en el periodismo tampoco. Nunca fue mi objetivo ser famoso, qué sé yo. Hay gente que sí, hay un montón de esos que sí, y tal vez la forma de ser famoso hoy es mucho más esa, ser influencer en redes sociales, que ser actor como hubiera sido hace algunas décadas. Pero bueno, La eso fama siempre es atractiva. para muchos sí, ni hablar. Por eso, y tal vez el camino para ser famoso es mucho, no sé, es medio contracultural si querés, lo de... No me sale el nombre del pibe del USU, Nico Quiato, que él sí, tal vez quería ser famoso, pero fue más en la industria, empezó por la tele, como Sí. que es un bicho más de hace unas décadas, si bien ahora terminó haciendo su imperio en el stream, él venía de un palo como anterior a la generación a la que pertenece. Sí, total. No sé, él quería ser Tinelli, me imagino, como una cosa así, y bueno, y terminó encontrando su manera de construirlo por medio de lo que pasa hoy en los consumos culturales. Pensaba mientras hablabas que igual pienso parecido, la cultura en países es relevante y es algo que muchas veces no se mide con una variable económica. Sí, y es más un fin que un medio. Sí, Eso. 100%. Pero pienso también que si vos estás, le escuchaba el otro día la entrevista a Mariano Ginás, que me encantó en Seúl con Hernán Iglesias, un entrevistón. No la vi, punta. pero la tengo ahí para ver. Mirala porque es un entrevistón, él es un personaje obviamente recontra rimbombante y dice cosas, yo creo que es muy agente provocador, Sí. pero decía algo así como: para llegar al Eternauta tiene que haber una industria audiovisual, y para que haya una industria audiovisual tenés que gastar plata mal, básicamente. No lo dice así, lo estoy copiando. Sí. Yo digo, para que haya la Schweblin, Gainza, Enríquez, Tenenbaum, X Sí. escritoras, pienso, o escritores, tiene que haber una industria de gente escribiendo, y que llegan algunos que sobresalen, y Sí. eso construye una industria, una forma de pensar la cultura que es como un entrenamiento. Yo siento como que una sociedad entrenada para la cultura. Siento que nuestra sociedad es una sociedad recontra entrenada para la cultura, obviamente con las complejidades y las complicaciones de que
cada vez menos pibes entienden lo que leen en las escuelas, o sea, un gran problema educativo, un fracaso, un colapso educativo, como dice Mariano Narodowski. Pero me parece que esa industria que nosotros estamos creando, que mete un montón de gente a hablar, puede lograr eso, digo, ¿no? Porque tenés un montón de gente en eso. Puede refinar aspectos de la cultura. Puede tener un aspecto menos agradable, pero digo, yo lo veo muy auspicioso a eso. Sí. No me gustaría que sea lo único que hay, ¿no? Como que la opción o la oferta de los pibes sea esa, me parece que es medio choto, sobre todo si lo que te drivea es el ego, o ser famoso, si lo que te empuja para adelante. Sí, es cierto eso. Sí, si el único objetivo es ese, capaz no está tan bueno. Y después sí, tocaste el otro tema que es un poco el elefante en la sala y que todo termina ahí, que es el tema de la educación. Porque si no, vamos a tener una elite que pueda generar contenido, que que tuvo una buena educación en su casa, en el colegio, pero después una masa cada vez más grande que se quede bastante afuera de eso. Y eso es súper choto para el país. Que eso no, era algo que no pasaba en Argentina, que es un súper lugar común, pero se ve y es cada vez peor. Y con cualquiera que habla, cualquier profesor de secundaria, universidad, lo que sea, te lo dice. Eso te hace ser un poco pesimista respecto al futuro. Y para mí, en el momento de estas discusiones hay que darlas, porque siempre quedan como por abajo del radar y nos hacemos lo boludo por los problemas del día a día, pero en el fondo lo que está es eso. Aprovecho para pedirles por favor que se suscriban, que comenten, que likeen. El canal suma un montonazo y lo están haciendo bastante poco. Así que tengo expectativa de que acompañen para que más gente pueda llegar a este contenido que siento que aporta algo, o por lo menos a mí me parece que aporta, si no, no lo haría. Y espero que si a ustedes también, lo comenten y lo compartan, que siempre suma. Muy amables. ¿Vos te sentís parte del ecosistema académico? De alguna manera, hablando de la escuela y de la formación, porque mi pregunta, no sé si es, Mariano dijo en este canal, Mariano, un de los tipos que más sabe educación en Argentina, un entrevistado acá, Mariano Narodowski, dice algo así como la escuela es una tecnología y hay que entender que la tecnología cambia y que puede ser que la escuela no sea el futuro. ¿Puede existir una formación, una escuela o un tipo de tecnología que la reemplace, que sea ver videos de YouTube? Bueno, van a faltar socialización con compañeros, un montón de otras cosas, pero digo, puede ser que esa herramienta sume mucho o no. De alguna manera yo lo pienso y titubeo porque lo pienso como el para principiantes. ¿Te acuerdas de los libros para principiantes? Sí. Que yo cuando lo leí, no me acuerdo, tendría 12 años y abrí uno de Facundo Quiroga y dije, este es mi máximo ídolo, loco. O sea, yo quiero ser Facundo Quiroga cuando sea grande. Pienso que vos tal vez estás contribuyendo a que alguien quiera ser geólogo, que alguien quiera ser geógrafo, que alguien quiera estudiar una ciencia social o que alguien quiera estudiar de alguna manera como pensás, o ni siquiera, o tal vez estás trayendo alguna data nueva. No, está buenísimo. A ver, a nosotros lo que nos pasó fue que nosotros empezamos a transitar el canal y no teníamos ese objetivo, pero nos pasó que en un montón de comentarios de los videos nos decían tanto pibes como docentes que habían visto el video en clase, tipo, no, mi profesor dijo que lo veamos y así. Y cuando te encontrás con eso, bueno, es una responsabilidad que te llega, porque si bien nosotros teníamos como una idea de hacer esto porque nos divertía, porque nos parecía que estaba bueno, pero si ya hay docentes que lo deciden ponerlo en el aula, si bien la responsabilidad es de ellos, porque son ellos los que deciden ponerlo en el aula, decís, bueno, este tiene que estar bueno, no puedo decir cualquier cosa porque lo van a ver los pibes o lo que sea. Entonces está eso presente. Y después me parece que está buenísimo. Tal vez no tengo las herramientas suficientes que tiene Narodowski para decir cómo hacer la educación, sin dudas, pero no sé para dónde va a ir. Obviamente la escuela hay un montón de cosas que están en crisis y demás. Me parece que sí, que en ese sentido que lo dijiste vos, me parece que está bueno, como el despertar interés. Tal vez no es un canal que tenga mucha profundidad en algunos temas, pero sí que puede despertar interés por cómo está armado. Son videos de 8 y 10 minutos, o sea, en 8 y 10 minutos no podés tampoco desarrollar temas súper en profundidad, pero sí despertar interés en todos esos temas, de que haya pibes que digan, uy, mirá qué bueno esto, y a partir de ahí puedan buscar más cosas, como masificar un montón el conocimiento. Eso sí, que antes hubiera sido mucho más difícil llegar a rincones, a lugares mucho más alejados, que a veces, cómo te enteras de tal cosa. Bueno, Internet nos permite un montón, no es nuevo esto, pero nos permite un montón democratizar el conocimiento, llegar a más lugares, y bueno, y estos videos que son como que tienen ganchos, están hechos, la idea es que
sea de una forma amable, que se pueda entender fácil, que sea para muchas edades distintas, y bueno, que haya pibes de 10 años viendo algo así y que le despierte el interés, la curiosidad, yo me doy recontrahecho si logramos eso. Sí, pienso que es importante leer, digo, no estoy hablando en contra de leer a No, ni favor, hablar. ¿no? Pero el formato manual estandarizado que decía se multiplica así, Sí, en un video de YouTube puede estar estandarizado, o sea, producís una vez y lo pueden ver 3 millones de personas sí, y puede generar un impacto muy grande. Como alumno, desde este lado del mostrador, mi experiencia en la escuela fue compleja. A mí me costó mucho la escuela y menos mal que no fui en la época de los celulares, porque mi analista dice, vos tenés ADD, amigo. O sea, si vos estuvieras en la escuela, sos un culo inquieto. o sea que el otro día, el fin de semana, nos juntamos con mis amigos de la facultad y un par decían eso, como, qué suerte que no cursamos en la época de smartphone porque yo no hubiera terminado la facultad. Me No, decían. no. Y de las computadoras. A mí me toca dar clases en distintas facus y cuando me abren la computadora al frente digo, no, amigo, este pibe no está acá. No está acá, pero certificado que no está acá. No importa que yo esté dando la mejor clase de mi vida. El chabón se fue. Pero por otro lado hice una experiencia, amagué a prepararme para estudiar un MBA, una maestría en Administración de Negocios en Estados Unidos. Pandemia, no estaba medio perdido, no sabía qué iba a hacer. Y cuando me empecé a preparar los exámenes estandarizados que se llaman GRE o GMAT, que Sí, son los que te pide Estados Unidos, para las universidades en Estados Unidos, y me anoté en una plataforma que me dijo una amiga llamada Magoosh. Y yo no, hoy virtual no me gusta, no sé qué, que es verdad, yo soy bastante más de lo físico que de lo virtual, sí, ridículamente porque tengo un canal que la gente lo ve virtualmente, pero, y me anoté y empecé a cursar y estaba excelentemente armado sí. a otro nivel, y esto fue hace 5 años, o sea, hoy debe ser una locura, casi que te digo, me despertó una pasión por la matemática que no me despertó ningún docente, es un flash. Sí, Y estaba armado como, vos tenías una clase, las clases eran perfectas, era tipo introducción a tipo cómo sumar. No tan exagerado, ¿no? Era, sí, sí. era un poco más complejo, ¿no? Pero tipo compound interest, interés compuesto. Y entonces, clase de compound interest de 7 minutos 30. Sí, Al costado tenías para hacer un bloc de notas, o sea, podías ir anotándote dudas o cosas que tenías dudas. Y cuando terminaba la clase te preguntaba 5 cosas. Estaba muy bien armado a otro nivel. Te armaba tu plan de estudio. Entonces vos decías, che, vos querés rendir el 10 de diciembre, perfecto. Este mes va. Y yo la experiencia que vi dije, pucha, esto está bastante cerca a que me sirve. claro. Obviamente yo era ya adulto, estás hablando de un pibe de 25 años o 26 años, que tenía herramientas, no sé cómo para un pibe de 15, pero siento que ya se avanzó mucho como para pensar una tecnología diferente, en donde lo que vos agregues sea una parte. Inclusive pienso como que un docente de geografía de alguno de los videos de las clases de ustedes y que lo que se haga en la clase no es enseñar el componente teórico, sino conversar sobre lo que se vio. Che, hablemos de la diagonal árida sudamericana y por qué 70% de Argentina es árida y en función de eso charlemos. ¿Qué actividades productivas se hacen en el norte argentino? Y bueno, ponerle de alguna manera, puedes separar entre noroeste y noroeste y ver si una región es más árida, qué dificultad le plantea eso para la producción agropecuaria, ponele. Sí, Y yo siento que ahí ya la conversación, digo, yo en esa me remanijeo. sí. Porque, vuelvo al principio de lo que charlamos, yo siento que el canal que vos armaste es un canal de curiosidad. Sí, sí, ni hablar. Y yo en el colegio me la llevé geografía. Yo era buen alumno y todo, pero como que no compatibilicé con la profesora que tuve en ese momento y me la terminé llevando. Fue las pocas materias que me llevé. Y me encanta. Obviamente los contenidos me gustaban, pero después cuando si pones a pensar cómo es el clima argentino y qué cultivos hay en cada lado, por qué Mendoza se hace vino y por qué se hace soja en la pampa húmeda, tiene toda una lógica detrás de eso. Pero si vos tenés que estudiarte de memoria cuáles son los 3 cultivos de Misiones y te pegas un tiro porque tenés que aprenderlo de memoria y no está bueno. Y hoy por hoy sí hay herramientas que están buenísimas para poder trabajar todo eso. Y tal vez sí, un mundo inmenso sirve para despertar ese interés. Si vos ves me acuerdo una vez hacíamos los 10 máximos productores de vino a nivel mundial. Y si vos lo ves en un planiferio, en tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur están en las mismas latitudes. Y bueno, porque hay un lugar geográfico en donde es mejor para hacer vino. Tiene que ser alto y estar a determinada latitud. Entonces, bueno, cuando empezás a pensar todas esas cosas, bueno, tiene un sentido. Entonces, bueno, aprender de esa manera es mucho más divertido, obviamente, que aprenderte de memoria, no sé, esto.
Que si tenés que ver un listado que son simplemente 10 países, estos son los 10 máximos productores de vino. Bueno, pero si lo ves en un planiferio y entendés por qué, te va a ser mucho más fácil, ni hablar. O sea, lo que me dijiste es tremendo porque tenés uno de los canales en habla hispana más vistos de geografía, ponele, Sí. y te llevaste geografía. O sea que sostiene nuestro punto de lo que venimos charlando. Un poco sí. O sea, como sí. que de alguna manera lo institucional muchas veces no puede comprender la curiosidad o el drive o las cosas que uno quiere hacer. Sí, puede ser. Hay una cuestión también de empatía, de relaciones personales. Ojo, yo valoro un montón la escuela. Para mí la escuela está bárbara. Puede repensarse, puede estar mejor, sí. Y sobre todo una cuestión interpersonal de los compañeros, de aprender de los pares, que me parece que está buenísimo. Que el aprender por ahí la plataforma que está buenísima y puede ayudar a un montón de cosas. Pero lo que yo en los distintos niveles educativos aprendí de mis pares, me parece que eso es medio insustituible también. Hablaste en un momento al principio de la charla sobre la coyuntura, ¿no? Como la importancia de estar. Me dijiste, hicimos un video de Chernobyl y como justo salió la serie de Chernobyl, la pegamos y zafamos y levantó el canal y dale que va y arrancó toda esta historia. Más complejo que eso, ¿no? Sí, pero sí. Digo, en el canal pasaron 3 personas que tienen más de 1 millón de suscriptores en YouTube, ¿no? Davi, lo de Davi, que es amigo y hace contenido evangélico, cristiano. Nico Dali, que armó Pilo y armó Umami acá conmigo. Y vos. Hay diferencias sutiles entre los que somos uno burro como yo y los que armaron algo que tiene 1 millón de suscriptores, que es. No, pero hay una conciencia atrás de lo que se hace y no hay casualidad. Casualidad es otra cosa. Casualidad es un video viral. No, 1 millón de personas siguiéndote. La coyuntura es muy importante y es una pequeña trampa, porque hay cosas que son coyunturas evidentes y hay otras que son. Esto me decía un amigo que seguía Google Trends, un analista de datos, me decía. El año que murió Kobe Bryant, vos decís las 10 noticias más importantes, más googleadas de Argentina, vos decís, bueno, Kobe Bryant se murió, qué sé yo, debe ser importante. Y es verdad, hay un momento donde el pico de búsquedas y de conversación en Google Search es Kobe Bryant. Pero todo el año se buscó muy poquito, pero sostenidamente, mucho menos que eso, pero a lo largo del año mucho más, si se puede abortar con perejil. Claro. O cómo cobró la asignación universal por hijo. Entonces, ¿qué conversación es más latente pero sostenida y qué conversación es más viral? Entonces sí, Irán-Israel es una conversación que tal vez hace 6 meses no era tan, bueno, o hace 2 años no era tan popular como ahora, y hay un pico de interés, pero después hay una conversación que está pasando todo el tiempo que tal vez no la ves y está ahí. O sea, depresión, salud mental, que no es que pasa algo por lo cual, pero todos los días hay alguien que está diciendo, che, no me siento bien. ¿Cómo salís de la trampa al mismo tiempo de la coyuntura? Vos venís del mundo periodístico aparte, que vive entrampado. Para mí la gran trampa del periodismo es este estúpido F5 en el que está en constante de vivir en la coyuntura y al mismo tiempo como estás conectado para que eso genere un cierto interés en el que está del otro lado. O sea, si ahora me apareció el otro día el video de Cenital hablando sobre Irán-Israel, un panel re interesante, Tocatlean, bueno, un montón de gente. Sí. Y bueno, lo veo, sí, obvio. Y entonces sí, sincronicé por mi interés. Sí. Pero, ¿me entendés como la pregunta? Se entiende perfecto. Voy a un ejemplo cortito de mi pata periodística y voy después al canal. Una de las notas que hice que me acuerdo que más clics tuvo a lo largo del tiempo para el cronista era ¿qué es la ley de lemas? Que vos decís, claro, no es que pasó nada puntual, o bueno, capaz que había pasado algo puntual en su momento, pero nada, la gente después googleaba y se seguía leyendo poquito, pero sostenido en el tiempo, y después, claro, veías y no podías entender que eso tenía clics. Bueno, que explicaba un poco el sistema, o que es el sistema DOT, me acuerdo, hice esas notas muy de politólogo, pero que después la gente capaz no sabía y buscaba eso. Nosotros en la búsqueda, bueno, ya el canal, como te decía, está hace 7 años y tuvimos un montón de búsqueda de ir por acá y por allá y de tratar de entender cómo podíamos ir creciendo, poder mantenerlo, porque también es muy difícil eso, no es pegar un viral y listo, sino bueno, hacer algo sostenido. Entonces muchas veces pensamos que podía ser por ese lado y íbamos a Google Trends o veíamos qué pasa, qué cosas se podían googlear y no fue por ahí. O sea, no nos sirvió eso, para nada. Porque nuestro contenido es como todo lo contrario. La mayoría de nuestros videos los podés ver hoy, o hace un año, o hace 2, y más o menos va a ser lo mismo. Claro. Y en 5, y la idea, nuestra búsqueda es más esa, como hacer contenidos que se puedan seguir viendo a lo largo del tiempo. Y muchas veces lo que nos pasaba eran contenidos ingoogleables, porque en una época lo que nos funcionó mucho era hablar de
de lugares muy recónditos del mundo que nadie va a googlear, que es Sentinel del Norte, que es Tristán de Acuña, porque nadie lo conoce como para googlearlo. Entonces era como traer temas nuevos, y esos temas nuevos, bueno, después siguen estando vigentes dentro del canal, pero sí, entonces en un momento para crecer dijimos, bueno, tratemos de hacer algo de salir rápido y hacer algo, me acuerdo cuando fue, no sé, lo del COVID, sacamos un video rápido sobre la pandemia, que probablemente, bueno, lo volví a ver, pero lo ves ahora y probablemente quedó viejísimo, porque era sacar en febrero de 2020 un video sobre el COVID, andás a ver cómo envejeció eso. Ese sí que lo ves ahora y no tiene sentido probablemente ese video, pero fue una búsqueda de sacar algo en el momento. La mayoría de nuestros videos no tienen esa búsqueda porque nos rindió lo contrario. Está bien interesante, porque yo pensaría ahora explicar qué es el estrecho de Hormuz. No sé, viste, cuando hay un quilombo, el quilombo con los hutis o no sé qué, y vos decís, bueno, tiene que tener alguna variable que podés meter el tema de la coyuntura, pero tiene que ser algo. Hicimos, me acuerdo cuando fue, ¿te acordás? Parecido, me hiciste acordar por esa zona geográfica que hubo un contenedor que trabó, claro, un barco que... Egipto, en Suez, no me claro, acuerdo qué era. En Suez, creo que en Suez, y entonces, claro, se bloqueó el canal de Suez porque se había bloqueado un barco que es chistoso, pero fue grave en su momento. Sí. Entonces hicimos un video, pero que era un poco sobre el comercio internacional de fondo. O sea, motivado por eso, y tal vez no me acuerdo cómo lo titulamos en su momento, motivado por eso, pero que tuviera un trasfondo para poder verlo ahora y que tenga sentido. ¿Qué lugar ocupa el contenido de calidad? ¿O cómo sentís la variable cuando estás haciendo lo de calidad? En la producción estandarizada uno tiene la atención y tal vez al principio lo que le pasa a alguien cuando empieza a crear, sobre todo tal vez pienso yo, soy politólogo, como Sí. vos, coleguita. Vamos los politólogos. Pero está esta tensión de como, tal vez en mi facultad me dateaban mucho con, tenés que hacer algo de rigor académico y científico y tenés que producir contenido. Y esto no es un paper académico. Vos intentás hacer un contenido y tenés que producir uno cada 15 días, uno cada 10 días y demás, y te tomás licencias editoriales y salteás. Digo, no vas a la fuente de todo, sino es como ese cuento de Borges de el mapa que quieren construir de China. Espectacular. Más real, más real, más real, más real, y termina no teniendo sentido porque es del tamaño de China. Claro. Y a mí me pasa esa tensión. A veces me veo en videos y digo, che, esto no sé si está tan bien, ¿no? ¿Cómo haces con la tensión de construir calidad y al mismo tiempo construir contenido? Sí, después dejá en comentarios el cuento ese de Borges, que es un parrafito y es espectacular para quienes lo quieran ver, porque está buenísimo. Sí, es así como decís. Hay una tensión entre que el contenido sea verídico, sea verificable, sea real, y en sacar un video cada 10 días. Entonces, no es un paper académico, no tenemos ese apetito tan científico, pero a la vez tenemos la responsabilidad esa de que no sea tirar por tirar, porque hay un montón de contenido así en internet, hay un montón de cosas que tal vez saca uno y después se replican como si fueran ciertas. Me acuerdo una vez, hicimos un video sobre Wall Street View, ¿no? Y curiosidad respecto a Wall Street View, que a mí me fascina porque está buenísimo, porque siempre, no sé, tal vez nos acostumbramos, pero poder ver cómo es cualquier lugar del mundo es Increíble. Es increíble. Bueno, hicimos un video con curiosidades. Bueno, el GeoGuessr, que está muy el GeoGuessr, sí, increíble. Lo jugamos, sí. En un laburo anterior a veces lo jugamos y es espectacular. Entonces hicimos el video ese sobre Wall Street View y había una nota que replicaron miles de portales que era sobre una mina en una esquina, creo que en Inglaterra, que como que salió en la cámara en una esquina y 9 años después volvió a salir la misma mujer en la misma esquina. Viste que vos en Wall Street View ves a lo largo del tiempo cómo fue cambiando. Sí. Entonces hay un montón de notas contando eso. Y lo bueno que te permite Wall Street View es que vas a verlo. Y entonces yo iba y veía una de las fotos de la mina, pero buscaba la anterior y no estaba. Y estuve horas buscando a ver si era cierto, buscando con esta cámara, con la otra, y no estaba eso, y era mentira. O sea, y no sé cómo había salido esa mentira, cómo se viralizó, pero yo cuando lo quise comprobar, digo, bueno, voy a verlo y saquemos la imagen de ahí, y no era cierto. Entonces, bueno, podemos tratar de tener esos cuidados y podemos tratar de recurrir a fuentes directas cuando hay temas que yo no conozco en profundidad.
Obviamente no conozco de todos los temas en profundidad, trato de hablar con fuentes directas, con gente que sepa más que yo, con gente que lo vivió, con gente... y eso también no sale en el video, no sale, no sé, también, no sé, yo estuve media hora hablando con alguien que sabe en profundidad del tema y no sale esa persona hablando, explicando, o no digo, bueno, acá hablamos con tal, después abajo ponemos las fuentes que usamos, pero eso de alguna forma lo enriquece, pero es muy invisible. ¿Quiénes son fuentes divertidas con las que hablas? O recurrentemente, o que hayas hablado, alguno que quiera nombrar. Bueno, he hablado con un amigo en común que tenemos, que es Fabio Ketlas, que es un diputado nacional que está vinculado a estos temas, que sabe un montón, que le mandamos un abrazo, que le gusta todo el tema territorial y desarrollo local, es capo local, argentino de desarrollo local. Sí, Amigo del tío Fabio, le mandamos un beso. Que de hecho, o sea, yo lo conocí después de que me enteré que él consumía Mundo Inmenso con su hijo, en realidad. O sea, después lo conocí y bueno, la verdad que sabe un montón del tema. Y después voy variando porque... sí, si es algo más de energía o si es algo más claro, nacional o más local. Exacto, ahora hablé hace poco con Danny Steingart, que tiene un montón también es un fanático de la data y el dato es un enfermo de eso y pudimos hablar unos temas de eso. Hace poco hablé con una politóloga que también es amiga, Fer Page, que hicimos un video hace poco de los latinos en Estados Unidos, o sea, de todo el tema de latinoamericano, hispanoamericano, la diferencia de todo eso, y hablé con dos politólogos, con Fer y con Juan Lavaki, que son dos politólogos argentinos que los conozco y que vivieron en Estados Unidos, y digo, bueno, contame cómo es ser latino allá, por qué tienen este mambo los yanquis con lo latino, con lo hispano, por qué tanta etiqueta, y bueno, y tal vez, no sé, podemos saber un montón, pero otra cosa es haber vivido 10 años ahí y vivirlo en carne propia, y entonces te da una experiencia distinta. Me imagino que traes del sesgo periodístico esa cualidad que tiene que tener todo buen periodista, que es saber preguntar y ser una persona que curiosea bien para después poderlo explicar. Yo siento que hay muchos periodistas que no hacen eso, que es una disciplina más del pienso algo y voy a comprobarlo en la realidad, que me parece como el peor de los periodismos, lo vemos, y a la gente les encanta, yo no sé por qué, pero... y después está el otro que es el que agarra buenas preguntas, dice, che, explícamelo, y te pregunta de 7 lados distintos y te pega hasta que trae una mirada del tema. No, ni hablar. Sí, a mí no me gustan yo como consumidor de periodismo, y por eso con mi rol de periodista o acá de guionista en el canal trato de hacer eso. Lo mejor es sacar el jugo al entrevistado, no lucirme yo. Cuando yo hago una entrevista, yo no soy el centro y entonces mi función es que las preguntas que haga sea lo mejor para que se luzca el entrevistador. No sé, y a veces que es ir a tal vez lo más básico, lo mayor del sentido común es lo que sirve más. Yo lo escucho en la radio a Jairo Stracha preguntando, y si es la puta madre, ¿cómo no se me hubiera ocurrido a mí esa pregunta? Porque tiene un nivel de sentido común que es un fenómeno. Digo, era obvio esa pregunta y no se me ocurrió. Y ahí me da bronca en mi rol, pero un poco el rol me parece que tenemos es un poco ese, no lucirnos nosotros. Detesto los periodistas que se quieren lucir y que se creen en el centro, pero bueno, es lo que a mí me gusta eso. ¿Qué canales recomendás? Nos quedó pendiente antes. A ver, déjame... No voy a buscar ahora, pero iría un poco a buscar de todo un poco. Consumo cosas muy distintas. Tal vez para la falopita así muy de geografía, el que tiene mucho en inglés es Real Life Lore, que estéticamente no es tan lindo, pero tiene mucha falopita así geográfica que está buena. El otro día hablábamos, mi canal histórico preferido de YouTube es Tiranos Temblad. Para mí si YouTube es un canal, es Tiranos Temblad, pero bueno, ya no suben cosas, suben una vez por año, creo. ¿Era él en persona? No lo conozco, Agustín Ferrando creo que se llama, no lo conozco, soy su fan, pero no lo conozco, me parece que es divertidísimo lo que construyó. Ahora ya no sube tanto, pero el resumen semanal de lo que pasa en YouTube Uruguay estaba buenísimo lo que hacía. Después sigo muchas cosas de medios, no sé, cosas de cenital consumo, cosas de... no sé, estoy pensando. Después hay a nivel gráfico In a Nutshell, que de afuera está buenísimo. Mis colegas de Un Mundo Inmenso son bastante fan de lo que hacen ellos a nivel estético. Hay una vibe ahí, ¿no? Que es alemán, ¿no? Es alemán. Sí, por eso no me animé a producirlo en alemán, claro. Pero el original es alemán, después lo sacaron en inglés también. Pero sí tiene un laburo impresionante y sí, tiene un laburo
mucho más grande que el nuestro, sin dudas. Después hay uno de geografía más nuevo que es Geography by Geoff, creo que es un chabón también que habla a cámara, que es divertido para cosas de geografía. Después, ¿qué más consumo? No sé, de todo un poco. Mundo del periodismo, para pegar un salto a lo tradi. Trabajaste en Forbes, trabajaste en Cronista, estás en Radio con Vos, y te sentís bastante periodista, siento. Sos un tipo que tiene un cierto cariño por el oficio, para decirlo de alguna manera, porque inclusive siempre en nuestras conversaciones querés quedarte vinculado. Yo te digo, bueno, y ahora te vas a... No, pará, yo todavía tengo mi patita adentro, tenés un programa en Radio con Vos los domingos. ¿Cuál es tu mirada de qué le pasó o qué le está pasando al periodismo y hacia dónde puede ir? Sí, le tengo mucho cariño. Yo no estudié periodismo, vale la aclaración siempre, soy politólogo, pero me dediqué mucho al periodismo. Para mí eso me hace periodista, pero bueno, es una vieja discusión muy interna. Es una profesión muy linda que está en un momento muy feo. No es el mejor momento para hacer periodismo por un millón de factores. A mí me gusta, lo disfruto, pero como hablábamos al principio de cómo es vivir de YouTube, bueno, acá es un poco lo contrario. Es medio imposible dedicarte al periodismo en Argentina hoy por hoy. Hoy la ecuación es muy fea por un montón de factores, pero hoy probablemente un sueldo de un redactor no alcance a la canasta básica de pobreza, onda por ahí, de 4 personas, no de uno. Les mandamos un saludo a la topadora. Pero entonces digo, se gana muy poco. Después vos podés decir, bueno, pero lo que hacen no tiene valor. Bueno, está bien, qué sé yo, podemos dar esa discusión. Pero hoy es muy difícil ser periodista en Argentina cuando el 90 y largo por ciento tiene un salario muy malo y un porcentaje muy chico es multimillonario. Entonces, hay algo que de esa lógica que a mí no me gusta. Yo tengo la posibilidad de hacerlo de YouTube, que me da muy bien, y no quiero perder lo otro de mi pata periodística, que la sigo teniendo. Estoy en Radio con Vos, sigo escribiendo en El Cronista, en Forbes, con alguna regularidad, poco, pero sigo escribiendo y no quiero perderlo, pero porque me guste, me parece que es valioso. Hay mucho de lo que se hace que no es valioso, pero sí, es una ecuación que es espantosa a nivel industria, a nivel país. Hay cosas que en todo el mundo pasan igual, hay cosas que en Argentina están más exacerbadas, pero sí, muchas cosas de los medios que se hace muy difícil seguir porque porque se consume el griterío, porque se consumen más las editoriales que la información, por un montón de variables. Sí, yo creo que ahí la atención, pues dijiste, no lo discutamos, pero me parece que es el core de lo que hay que discutir, que es Sí, el periodismo ocupó el rol de cuarto poder, ¿no? sí, De alguna manera la democracia republicana, liberal, moderna se crea con esta división de poderes, que era que no tenga el poder solo uno. Entonces, en la construcción del Estado, de la nación y de estas instituciones, el poder legislativo, que representa al pueblo, el ejecutivo, que representa a que ganó, digamos de alguna manera, y la justicia, o el poder judicial. Esos 3 poderes necesitaban un chequeo externo y era el periodismo quien lo hacía. Y el periodismo cumplía un rol social muy relevante. Con Internet yo creo que eso se rompe. sí. Hay un montón de cosas que pasan en el medio, ¿no? Pero estamos haciéndola rápido. Con Internet eso se rompe y el periodismo no se logra reordenar. ¿Hay más periodistas de lo que debería haber? Sí. Creo que hay más periodistas de lo que debe haber. Es lógica de mercado. O sea, entonces, Comunicadores. hay más sí, periodistas. Sí, también. Comunicadores ni hablar. Somos 1 millón. Inclusive yo que no hago otra cosa, me dedico a otra cosa, de hobby, haces eso. Y creo que vamos a una época en donde todos tienen que ser buenos comunicadores, todos, no importa qué haces. Vendés en una ferretería, tenés que ser un buen comunicador. Sí. Sos un médico, tenés que ser un buen comunicador. Y ahora todos tenés que ser un buen comunicador. Pero pienso que hay un lado B de lo que se está perdiendo. O sea, yo en general me gusta ver colapsar a las grandes corporaciones. Entonces el periodismo es una de mis preferidas en ver colapsar, pues sobre todo por esa cosa autoindulgente, insoportable que tiene buena parte del periodismo, sobre todo el periodismo viejo establecido, que es agotadora y berreta para mí, De casta. castosa total. Pero el periodismo era un sistema también para lidiar con la información. Y ese es el mejor periodismo. Era una forma de lidiar con la información. O sea, hay un montón de chequeos que tiene que pasar la información antes de publicarse. Yo siento que, hablando con un montón de amigos periodistas o amigas periodistas que aman la profesión, vos ves que hay un germen de lo que se supone que tiene que hacer. Investigar al poder, cuestionar, preguntar. Y te diría que el 95% del periodismo contemporáneo argentino no es eso.
es extorsión para sacar pauta, es todos los tipos de tejemanejes que se te ocurra, es berreta, no agrega ningún tipo de valor a la conversación. Entonces, sí siento que tiene que haber una conversación para adentro, que no la tienen, los ADEPA de la vida, que también es una berretada fenomenal, que no cuidan a lo que, ¿viste? Nos critica Milei a los periodistas, ¿viste? Es como, no. Sí, definitivamente sí, Milei tiene un formato agresivo que es delirante, Sí. pero el problema del periodismo no es que Milei lo critica. Milei lo critica como consecuencia de que son un desastre. Sí, en el diagnóstico hay cosas que es cierto. Pero hubo algo muy concreto que pasó hace poco, y para mí es muy gráfico, que fue una columna que salió en Perfil, que se llamaba Nadie lee nada, creo. Sí. Nosotros con unos colegas siempre decíamos, nadie lee, como lo que escribimos no importa, pues nadie lee. Y eso se comprobó. Una columna que, no me acuerdo cómo se llama la autora, se me va, pero que contó que ella tiene una columna semanal en Perfil, que la titula Nadie lee nada, la publica y cuenta las dificultades que tuvo para que le paguen por esa columna y lo poco que le pagan. Y eso se publicó. O sea, no hubo ningún filtro porque nadie leyó, como ella decía en el título. Entonces eso salió publicado. Después la bajaron de internet, pero salió publicado. Obviamente eso quedó registrado. Pero es cierto, si total da todo lo mismo, si nadie lee, si nadie chequea, si es lo mismo cualquier dato. Entonces el rol es el periodista que puede, que aporta para decir esto es cierto, esto no. Se ve desdibujado primero por falencia propia de los periodistas, que lo hicimos mal eso, y después porque tampoco, y también se le deja de dar valor a eso. Entonces, tener que explicar que lo del 17.000% de inflación es mentira, es agotador, porque es evidente que es mentira, pero si total después da lo mismo. Entonces es... Sí, pero siento que hay como una búsqueda. Está este informe, viste, que hizo este tipo, un ruso, Stokto, creo que se llama apellido de la BBC, los medios producen 80% de la información es breaking news, Sí. y que ya está, breaking news te gana Twitter. O sea, dedicate a hacer algo que agregue un tipo de valor. Sí. Es muy difícil objetivamente encontrar algo de valor de verdad. A mí me pasa que yo soy hiperpolitizado y mis conversaciones muchas veces son, bueno, ¿cómo consumís noticias? No consumo. La gente se vuelve loca, es como, no, pero ¿no ves las columnas de no sé quién? No veo nada, hermano. O sea, agarro un video cenital que me interesa, a alguno lo veo, leo un newsletter que me interesa. Yo siento que si existiese esa oferta de valor, que en Estados Unidos están haciendo mucho, en Estados Unidos obviamente la gente paga por lo que consume, digo, pero un Substack o un newsletter de buena calidad en Argentina, que de verdad traiga investigación de calidad, sí es cara, pero boludo, un periodista gana $1 millón de pesos. O sea, si vos me decís, no, es muy caro, bueno, $1 millón de pesos por 6 meses que le costó investigar una gran investigación, no me suena delirante que pueda ser financiado y que pueda hacerse de calidad. Digo, me parece que falta gente valiente. Hubo proyectos, hubo redacción. A mí redacción me pareció un proyecto que la idea estaba genial, no lo podía consumir. Entonces pienso mucho como consumidor después. Sí. O sea, desde la oferta estaba genial. Cuando lo veía decía, no había nada que me interesaba de lo que escribía. Claro. Entonces ahí pienso que hay un problema. O sea, acá tenés que poder hacer algo que sea interesante y al mismo tiempo... Y yo siento que lo hay, porque cuando eres una buena pieza periodística, una buena investigación, decís, puta, o sea, esto no está. Y si estuviera, yo sería un consumidor. Yo pago mi suscripción como amigo de Seúl, sí. A pesar de que algunas cosas de las que hace Seúl no me gustan, y les pago todos los meses, 6.000, 7.000 pesos por mes. Digo, pagaría por ese contenido. Sí, pero me parece que es... muy poca gente pagaría. No sé, esto lo piensan los que piensan la sustentabilidad de los medios, no le terminan, lo piensan todo el tiempo, mucha gente lo está pensando y no le terminan de encontrar la vuelta, por algo no le encuentra la vuelta. Yo creo porque los modelos que estructuran están pensados mal, o sea, porque piensan una estructura de 60 periodistas, columnista invitado, hablar de cualquier cosa. Necesitas 2 periodistas, 3, bueno. Puede ser, bueno. Un editor, sí. 5 periodistas que escriban, digo... Bueno, para mí el newsletter de... Son amigas, pero lo voy a recomendar. El newsletter que hacen del Congreso, Echa la Ley, se llama, Débora Urieta y 2 colegas más, Jazmín y... Perdón, no quiero nombrar... Y Carolina. Está buenísimo, que es un newsletter sobre el poder legislativo. A mí me sirve y lo sigo un montón. Lo voy a seguir, no lo sigo. Seguirlo, está buenísimo. Y cada tanto les dono, porque me parece que está buenísimo lo que hacen. Lo vayan esas 3 a pulmón. Después son periodistas cada una en un medio distinto. Y bueno, me parece que eso aporta, pero bueno, pero porque también nosotros somos un nicho que estamos hiperpolitizados, hiperconsumidores, sí. Pero la mayoría de la gente está en otra, pero está completamente en otra, y no está mal tampoco. No. Me acuerdo
El otro día me junto con mi hermano, era el cumpleaños de mi sobrino, de su hijo. Y nos encontramos, no me acuerdo qué lío había pasado a nivel país. Ya son tantos que a veces te perdés. Me acuerdo si era la condena Cristina o qué, pero algo, viste, que estamos todos hablando de lo mismo. Y nos encontramos en la cancha de River, que recién había salido la camiseta nueva, para comprarle a mi sobrino la camiseta nueva de River para su cumpleaños. Y una cola que salía a la calle, estuve una hora haciendo cola para entrar al local de Adidas que está al lado de la cancha de River. Y hablamos con mi hermano, tipo, está en otra la gente, no está con la condena Cristina. Estamos todos, viste, como que a veces, por eso. Entonces a veces hablamos de algunas cuestiones que estamos No, por eso en es lo que, otra. pero a mí no me parece que yo no soy. Sociedades hipermovilizadas a los liberales no nos gustan en general, ¿no? La sociedad hipermovilizada es una cosa totalitaria, estalinista, fascista, nazi, ¿viste? Es como una cosa. Siempre que tenés sociedades hipermovilizadas es que algo raro está pasando. Bueno, pero Porque, poco está bueno, digo, si no, es Latinoamérica también. bueno, pero digo, lo que vos querrías tener es un razonable orden social, porque la joda del orden social es que nos baje costo. Esa es la joda de las Sí. instituciones, que nos baje costo de transacción. Sí, está bien. Si vos tenías la sociedad todo el tiempo luchando por cosas, significa que todas las cosas no andan. Sí, Entonces, sociedades que funcionan, donde esto, viste, que la gente critica y dice, bueno, en Bélgica no tienen presidente. Bueno, pero el país anda hace 700 días sin presidente. sí. Es una mierda. No está bueno que pase eso y gestionado por una burocracia, pero la vida económica, funcional, productiva sigue funcionando. La vida Sí. cultural de la felicidad de los habitantes. Yo creo que hay algo de eso que no está mal, que la gente se ocupe cada vez menos de la política. Sí me parece que la gente está bueno que participe en la comunidad, o sea, que sea parte de lo que lo rodea, porque si no son sociedades que ahí sí son más peligrosas. O sea, o esto de no tener tejido comunitario. Pero me parece que es falso, es una falacia, ya me mi ley, es falso que tengas que tener gente hipermovilizada, ¿viste? A mí eso, o hiperparticipando, no tiene todo el mundo que estar informado de todo, pero sí me parece que si hubiese productos de mayor calidad la gente consumiría. Porque lo veo, cuando hay un producto de mayor calidad me parece que funciona, anda. Y va a tener un nicho, bueno, vivimos una época de nichos, obviamente me imagino que va a ser Tinelli, 40 puntos de rating escuchando una editorial de Pani. No, eso no existe más, sí, claro. Sí, puede ser. Hay gente que busca los modelos de negocios y por algo no hay muchos digo, ¿cuántos modelos de suscripción funcionan? Son pocos todavía. Muchos lo intentan, pocos funcionan. No solo en Argentina, en el mundo. ¿Cuál es el que sigue? No sé, yo no soy especialista. ¿Y cuántos se bancan por publicidad? ¿Cuántos por suscripción? Es re difícil ese camino. Yo creo que a veces pienso, bueno, el periodismo está en una etapa en el Napster de la música. Digo, en ese momento que la industria musical se bancaba por los discos, llegó Napster, murió, los artistas no ganaban un mango hasta que vino Spotify, que fueron, no sé, 10, 15 años, ¿cuánto tiempo fue? Que la pasó mal la industria musical, creo que después se revitalizó. ¿El periodismo está en ese momento o es algo más profundo? Tiendo a pensar que es algo más profundo, pero es cierto que también se siguen consumiendo. Entonces digo, si hay consumidores debería buscarse el modelo. No sé, en un montón de cosas pasan. Ahora tuvimos el Mundial de Clubes, hicimos todos los partidos gratis, espectacular por esta plataforma, claro. Y bueno, yo tiendo a pensar eso. El fútbol es tan masivo que vos no tenés que bancarte por los ingresos de lo que te pagan el pack fútbol todos los meses. Tenés que hacerlo masivo y cobrarle por publicidad, qué sé yo, y hacer que más gente mire fútbol, porque si no los pibes ya no te ven fútbol porque, bueno, al perder la masividad esto de los nichos. Tiendo a pensar que es ahí. Entonces, bueno, después ves qué funciona por suscripción, qué funciona por, qué es más de nicho y puede funcionar así, y qué es más masivo y puede funcionar por publicidad. Es difícil. Política no hablamos y cerremos con eso. Sí. ¿Qué mirada tenés de la política y cómo se filtra la política y tus opiniones políticas en lo que haces? Tanto como periodista como creador de contenido. Bueno, yo siempre pienso que mi opinión es secundaria, yo trato de no dar mi opinión, pero se termina colando, obviamente. Tal vez no tanto, no sé, política nacional en un mundo inmenso que no hay, en la radio un poco más, pero bueno, siempre es algo secundario. Yo soy pesimista de lo que está pasando en la Argentina, no me gusta para nada. Yo a veces pienso, yo tengo un hijo de 3 años y tiene 3, porque si tuviera 7, 10 y le tuviera que explicar de qué habla el presidente cuando habla de los mandriles, me daría pudor no saber por dónde empezar. Lo naturalizamos, pero es algo espantoso y me parece que eso no está bueno, no nos lleva a un buen lugar. Después puedes decir, bueno, sí, la inflación bajó, qué sé yo, pues 1000 matices.
pero me parece que no estamos yendo a un buen lugar de esta forma. A mí no me gusta y, y por distintos motivos naturalizamos, aguantamos un montón de cosas, que está bien, nos podemos hacer los boludos más, menos tiempo, pero acá me parece que no tenemos que dejar de pensarlo y de tomar un poco de perspectiva porque me parece espantoso. Yo creo que es el tema que estás mencionando, que es evidente desde siempre, porque Milei siempre participó fuerte, para decirlo de alguna manera, en la conversación pública. Nunca vendió otra cosa. Nunca vendió otra cosa, pero yo sí siento que conforme pase el tiempo va a crecer en la mirada de la gente como algo negativo, inclusive en gente que lo votó, inclusive en gente que lo apoya y demás, como, che, bueno, está, quedó claro, para aflojemos. Y me parece que va a ser algo que a la larga va a ser su talón de Aquiles. Esa genuinidad que muchos le valoran, me parece que se puede transformar en el talón de Aquiles. Puede ser, él sigue hablando todavía de los políticos en tercera persona. Y a mí me parece algo insostenible, porque hace muchos años se dedica a la política. O sea, fue diputado 2 años, fue presidente hace un año y medio. Eh, Me parece que es insostenible que él siga hablando como que es un outsider. Es recontra un insider y un montón de cuestiones de él no se explican si no está dentro. Todo lo que no escaló el caso Libra es porque está dentro. Porque si no, es una cosa. Hay cosas que son demasiado evidentes como para explicarlas para mí. Eh, Me parece que no tenemos que perder la capacidad de asombro. Yo puedo entender que mucha gente tal vez está menos politizada, o muchas veces, o muchos dijeron, era un descalabro total. No podemos seguir como estábamos y hay que buscar otra cosa y que en el balotaje, bueno, vos lo dijiste, que antes de votar a Massa votaste a Milei. Yo puedo entender perfectamente todo eso, yo no juzgo a nadie, obviamente el voto no se lo juzgo a nadie, pero después hay un punto en el que no podemos hacerlo boludo un tiempo, pero a la larga me parece que no. Gracias por venir, ¿la pasaste bien? Me parece muy bien, gracias por la invitación. Y a ustedes nos vemos la semana que viene.